todos ustedes. La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Trabajo Social y el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas le dan la más cordial bienvenida al segundo día del Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta actividad, declarada de interés nacional, tiene como objetivo contribuir al diálogo y construcción de conocimientos acerca de las causas estructurales que promueven y perpetúan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la realidad y escenarios actuales y diversos. Agradecemos la participación de las personas que nos acompañan por medio de la transmisión en vivo desde el Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, desde el Facebook de la Universidad Estatal a Distancia y la herramienta Zoom. Además, damos las gracias a las más de 45 personas expositoras de diferentes países, como por ejemplo Perú, Costa Rica, México, Chile, Argentina, España, Francia, entre otros, quienes nos han brindado sus conocimientos y sus perspectivas sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También agradecemos especialmente a la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, CONAT, por todo el apoyo brindado en el desarrollo de este Congreso. Comenzamos este segundo día con la conferencia magistral Tráfico Ilícito de Migrantes, el lucro ante la necesidad y el derecho a la migración, a cargo del señor Guillermo Acuña González. Una pequeña reseña de don Guillermo Acuña González. Se las presentamos a continuación. Sociólogo y escritor costarricense con posgrado en comunicación social. En la actualidad prepara su tesis de doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con experiencia de 25 años en investigación, evaluación y sistematización de programas y proyectos sociales en temas migratorios a nivel regional. Fue profesor investigador de Flaxo, sede académica Costa Rica, en el periodo 2005-2011 y tuvo a su cargo la dirección del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional en el periodo 2012-2017. Laboró en el programa de Migraciones, Cambio Social e Identidades de dicho instituto, en el cual desarrolló labores de docencia e investigación. Fue miembro del grupo de trabajo Migración, Cultura y Políticas y Migración, Tensiones y Desigualdades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, desde diciembre del 2010 hasta 2018. Actualmente se desempeña como vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Cuenta con 9 publicaciones en poesía editadas en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y España, una en cuento en Costa Rica y un ensayo titulado Déjennos pasar, migraciones y transhumancias en la región centroamericana, publicado en 2019 con editorial Amargort en España. Por esta última publicación, en el año 2020, obtuvo en Costa Rica el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en la rama de ensayo. Cuenta con más de 30 publicaciones nacionales e internacionales en temas migratorios a nivel regional costarricense. Conduce un espacio de comunicación virtual sobre arte llamado Zona de Recarga, que puede ser consultado en sus redes sociales. A causa de un inconveniente, don Guillermo Acuña no podrá acompañarnos en tiempo real. No obstante, grabó su presentación. Por tanto, recopilaremos posteriormente las preguntas que se generen en el chat de Zoom y de los comentarios en redes sociales y se los brindaremos al especialista para que éste responda a las mismas. A continuación, la conferencia a cargo del señor Acuña González. Buenos días, un gusto saludarles, muy agradecido por esta invitación que se me cursara por parte del equipo coordinador de este Congreso Virtual Latinoamericano y Caribeño sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Agradezco este esfuerzo y además valoro
altamente la posibilidad de conversar, de discutir y de intercambiar opiniones, criterios, conocimientos sobre estos temas, que son temas sin duda alguna urgentes y necesarios en una región como la latinoamericana y también la caribeña. El día de hoy, por motivos estrictamente laborales, no me fue posible acudir a esta sesión en tiempo real, en tiempo sincrónico, como se dice por estos tiempos modernos. Pero procuré dejar esta intervención mía deseando que sea de mucho interés para todas y todos ustedes y que en algún momento podamos intercambiar. Las organizadoras de esta actividad tienen mis contactos y a través de ellos ustedes me pueden llegar a hacer sus consultas, sus comentarios, sus opiniones y poder intercambiar también luego de mi intervención. El día de hoy estoy eh, proponiendo una temática, bueno, que es vinculada al tema general que nos trae a este seminario, a esta actividad amplia que se ha organizado para debatir y discutir sobre un tema a todas luces actual para nuestra región latinoamericana. Eh, He ordenado mi, mi intervención de hoy bajo un tema que le he denominado una industria migratoria, una industria del cuerpo, lucro y negocio en las movilidades humanas contemporáneas. Si bien hablamos en este título de una realidad contemporánea, tal vez global, quisiera hacer alusión en todo momento a través de mi intervención de una realidad regional que nos está atravesando en estos días y que es imposible obviarla, es imposible no referirse a ella y es imposible no abordarla desde su complejidad y desde los distintos fenómenos que implica. Y justamente para ejemplificar el desarrollo de este tema en una región como la centroamericana, quisiera hacer referencia a lo que está ocurriendo en esa zona de tránsito denominada el Darién o el tapón del Darién, fronterizo entre Panamá y Colombia. Debo decir que esta zona, esta espacialidad fronteriza, eh, si bien en los últimos años ha adquirido notoriedad, ha eh, sido objeto de muchos abordajes, muchos de ellos mediáticos, eh, dado el aumento de las movilidades humanas en tránsito por su territorialidad. Ya era una zona que desde inicios de este siglo venía observando un movimiento de población incesante, sobre todo proveniente de contextos como el contexto africano y el caribeño. Ya en una investigación que habíamos realizado para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hacia el año 2011, habíamos hecho referencia a que años anteriores, particularmente hacia mediados de la primera década de este siglo, se empezaba a notar la importante intensidad y volumen de población por esta zona. Entonces, quisiera a lo largo de estas reflexiones que voy a compartir con ustedes esta mañana, estar haciendo referencia a esa espacialidad que algunos autores desde la geografía política podrían denominar bien como fronteras de la espectacularización para diferenciarlas justamente de esas otras fronteras que también desde la geografía política se les denomina como fronteras aburridas. Y de nuevo, un agradecimiento a las compañeras coordinadoras de este congreso virtual
por haber cursado invitación para que yo pudiera compartir estas reflexiones en este momento. Voy a compartir de primera entrada una, una reflexión que haría hace algunos días relacionado con una publicación aparecida en un periódico virtual y que, bueno, retrata lo que yo llamo la paradoja sin sentido, ¿verdad? Y quiero iniciar con ustedes esta reflexión compartiendo una pequeña, un pequeño análisis que hago sobre esta publicación. Le denomino turismo de aventura. En la gran empresa líquida que somos, que nos hemos convertido, el idilio con la naturaleza y la apariencia de una convivencia pacífica, entre comillas, y armoniosa con el entorno mientras se le agrede, asalta y violenta de muchas maneras, es una constante. No somos para nada asertivos, porque aún asumimos el androcentrismo como razón instrumental para relacionarnos con lo que nos rodea, porque la naturaleza es ella y el hombre requiere aún dominarla. Somos invasivos con la naturaleza y los cuerpos de los otros, los cuerpos de las otras. Senderos, caminatas, fotografías de pájaros, cataratas, arroyos, sitios vírgenes, todo ha quedado subsumido ante esa necesidad de invadirlo, de descubrir el último lugar del mundo en el que esta civilización de la barbarie y las pandemias se ha convertido, nos hemos convertido. Mientras ustedes escuchan esta reflexión con la que he iniciado este conversatorio, una familia del sur del continente o bien de lugares distantes como China o Nepal cruza literalmente para salvar sus vidas y las de los suyos las impenetrables murallas naturales y violentas del tapón del Darién, esta frontera inexpugnable entre Colombia y Panamá, que ha adquirido carácter sexy para los medios de comunicación debido a su reciente descubrimiento como nota informativa y sucesera. Al tiempo que esa familia china, nepalí, venezolana intenta cruzar y saldar los riesgos y peligros naturales y del crimen organizado que merodean los 100 kilómetros que componen ese no lugar, un grupo de turistas guiados por la empresa alemana Wandermut, a la que habrán desembolsado 3.600 euros más el tiquete aéreo para ser trasladados a la selva, tienen su experiencia excitante y exótica de internarse en las fauces de este infierno, a pocos metros del drama, realmente pocos. Traducido al español como la aventura senderista, Wandermut es una muestra más de ese sinsentido naturista y postmoderno que nos caracteriza como la civilización que cerró la puerta y apagó la luz antes de acabar para siempre con la vida en el planeta. El artículo del cual extraigo algunos elementos para escribir estas reflexiones no deja de sorprenderme, no ha dejado de sorprenderme todavía. Escuchen ustedes, si a un turista de estos que ha pagado 3.600 euros, amante de la aventura y el senderismo posmo, le llegara a pasar algo, podría tranquilamente en medio de la selva sacar un teléfono satelital con el que fue provisto y llamar un helicóptero de rescate para que baje en su auxilio. En lo que llevamos de este año extraño, 2023, más de 250.000 personas migrantes han cruzado esa frontera, exponiéndose a los peligros y las constantes vejaciones que les produce el crimen organizado, la delincuencia transnacional y otros actores que han hecho suyos esos territorios ante la ausencia de Estado de ambos lados de la frontera. Para ellos, los migrantes, no hay satélite, no hay helicóptero posible,
ni siquiera imaginar un rescate estilo Hollywood. En días pasados, el dato que se conocía era demoledor. Para este año, según la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se habían roto hacia mediados de este año, hacia julio, todos los récords de tránsito de niños, niñas y adolescentes por la zona. Habían cruzado 40,000 y la cifra, el contador del cruce por Darién va en aumento día con día. En una reflexión de pronta publicación en una publicación brasileña, vengo trabajando una idea acerca de la espectacularización insidiosa de las migraciones internacionales al ser expuestas las miles de personas migrantes africanas que llegan a las costas mediterráneas por el lente irrespetuoso del turista que obtura la cámara de su teléfono para subirla rápidamente a sus redes sociales. Ahí hay una odiosa mirada colonial, racial, racista y desigual. Me parece que algo de humanidad debemos mostrar ante estos hechos, recorrer los senderos que tenemos, pero a nivel interno, donde está alojado ese espíritu que requiere sanarse. Esos son los caminos más urgentes de explorar y aventurar a la naturaleza y los migrantes. Dejémoslos de una buena vez en paz. Estas son algunas notas de una columna que compartí hace algunos días en una red de académicos y académicas activistas de la migración de toda América Latina. A partir de un artículo de opinión aparecido en una página virtual, y el artículo, para que ustedes lo consulten, directamente la fuente de la cual tomé algunas notas, se llama ¿Se puede hacer turismo en el infierno? Bajo esas palabras ustedes lo pueden buscar. Y bueno, ciertamente iniciar esta reflexión con ustedes desde esto que yo llamo la paradoja del sinsentido, ¿no? Y es que efectivamente hay industrias de industrias y ciertamente la reflexión que quiero proponer esta mañana tiene que ver con discutir un concepto que en la teoría y en la literatura sobre las migraciones venía siendo discutido ya, denominado por algunos autores y algunas autoras como la industria migratoria, desde el cual parto para desarrollar algunas reflexiones vinculadas con esto que yo llamo el lucro y el negocio con las corporalidades migrantes en los tiempos de las movilidades humanas contemporáneas. Para ello, propongo 4 puntos de desarrollo de estas reflexiones. Iniciaría con algunas cifras recientes, muy recientes, sobre lo que implica el cruce por el tapón del Darién, para darnos una idea de desde dónde se está considerando, desde dónde se está constituyendo este concepto, ¿no? Luego, revisitar justamente el concepto de la industria migratoria como un concepto animoso, un concepto que nos puede apoyar también en la comprensión, no solo del fenómeno vinculado con el cruce, con el tránsito, ¿verdad? Sino también con otras consideraciones relacionadas con la incorporación y la inserción de las personas migrantes en las sociedades de destino, fundamentalmente. Luego abordamos eso que denominaríamos como las geografías del lucro, ¿verdad? Es decir, cómo algunas espacialidades, particularmente fronterizas, están constituyéndose como un laboratorio relacionado con la generación de ganancias a partir de un recurso con el que cuentan las personas para sobrevivir, que es justamente su cuerpo, su corporalidad. Y finalizaríamos justamente con esa necesidad de corporizar los análisis, es decir, de transversalizar en los análisis
que estaríamos realizando sobre estos temas la categoría corporal y hacer hablar a ese cuerpo que transita y ese cuerpo que ante la necesidad y ante la urgencia de sobrevivencia justamente requiere transitar y con cuya corporalidad también se lucra y se desarrollan actividades comerciales, la, la mayoría de las veces de forma ilícita. Dicho esto, quisiera entonces pasar a algunas cifras recientes. Puede ser que los datos sean variables, ¿verdad? Puede ser que los datos cambien. Estos son datos tomados de algunas investigaciones y algunas acciones realizadas recientemente en sitio por organismos y también por agentes de prensa que han ido destacándose en la zona. Y resulta que en promedio las personas están pagando una cantidad cercana a los $700 por cruzar el Darién. Eh, Esta cifra es solamente la que la persona le da, le paga a la persona que la va a transitar por esa espacialidad, ¿verdad? No incluyen otras serie de gastos en los que las personas están incurriendo a la hora de llegar a los puntos anteriores al cruce, como pueden ser hospedajes, etcétera, ¿no? Y justamente del lado colombiano, eh, usted tiene que desembolsar una cifra aproximada entre los 15.000 a 50.000 pesos colombianos para poder pagar el transporte que cuesta el tránsito hasta la zona donde empieza, digamos, justamente el Darién, ¿no? Y entre 100.000 a 500.000 pesos colombianos, perdón, pesos colombianos, dependiendo de el tipo de hospedaje al que usted accese y si hay disponibilidad de hospedaje durante el día o la noche que usted quisiera hospedarse para preparar su camino por el Darién. Quisiera acá mm, eh, recordar una entrevista que tuve hace algunos años en un albergue para personas en tránsito, más bien, sí, un albergue migratorio provisto en la ciudad de Panamá, capital de Panamá, y tuve el, la oportunidad de conversar con varias personas migrantes en tránsito que en ese momento se encontraban en espera de su definición migratoria en estos albergues panameños. Justamente se trataba de ese contexto previo a toda esta dinámica que hemos observado en estos 5, 6, 7 años que llevamos ya de la intensificación de los flujos de migración de tránsito entre Colombia y Panamá. Me voy a permitir levantarme para acceder a una publicación en la que tengo, el, se me fue publicada hace algunos años en España, donde incluí eh, una crónica de una entrevista que tuve con un migrante nepalí. Y justamente a propósito del tema del cruce, a propósito del tema de las corporalidades, a propósito de también deslindar las cifras de las subjetividades, separar las cifras de los datos y de los datos biográficos. Recuerden que en estos temas de migración, de migraciones, de lo que hablamos es finalmente de subjetividades, de biografías, de historias personales, de emociones, de afectos, ¿verdad?
Y las cifras lo que nos permiten es complementar esas lecturas y esas dimensiones que justamente anotamos. La crónica se denomina Yo me entrego y dice así, esta es una publicación del año 2019 y más o menos estamos haciendo referencia a ese contexto regional abierto años atrás. Yo me entrego. A la región se le había abierto un boquete en el mismo tapón del Darién durante la primera década de este siglo. Por allí entraban historias procedentes de Asia y África en un interminable goteo. Tenían claro que su destino final todavía estaba lejos. Sin embargo, pasar por Darién, luego de semanas de viaje en barco, avión y vía terrestre, debía ser lo más parecido al infierno. Allí actúan agentes de la irregularidad sin ningún control, se autonombran dueños de estos territorios. Sus intereses los hacen estar atentos a los cruces, quién entra y quién sale de allí. Por eso cruzarlo como lo hacen las personas que vienen de fuera de la región es toda una odisea. Si se logra el cometido, empiezan a subir en una lenta y dolorosa grada por toda Centroamérica. Todo esto empezó antes de la mal llamada crisis migratoria en Europa, entre comillas, y mucho antes de la coyuntura denominada como la de los extracontinentales, que pasaron durante 2015 y 2016 en volúmenes cuantiosos. Hablamos de mediados de la década del 2000, cuando ya se documentaba el paso de estas migraciones por territorio centroamericano. Tratando de establecer un perfil de estas personas, recorrimos toda Centroamérica. Tuvimos éxito relativo y pudimos conversar con varias de ellas que se encontraban en sitios de detención llamados paradójicamente centros de aseguramiento. Así fue como logramos entrar a un albergue de estos en Ciudad de Panamá, donde llegamos una mañana calurosa. Pedimos hablar con quien íbamos a llamar coloquialmente Juan, migrante nepalí con más de 3 meses de travesía, miles de dólares invertidos y una cara de agotamiento y zozobra. Establecimos una conversación ríspida, en particular por nuestro inglés entrecortado y básico. Le preguntamos cómo fue el viaje y nos dice claramente, tired. Cuando le pido que recuerde el momento de su entrada a Panamá por la frontera con Colombia, su semblante se oscurece como debió ser el mismo semblante de aquella tarde. Su reacción fue como si el Darién lo expulsara violentamente. En ese momento de la entrevista eleva los brazos y los coloca en forma cruzada. Balbucea algo que no entiendo hasta que claramente dice, yo me entrego, en un español claramente caribeño. Juan esperaba una resolución migratoria que lo llevaría de vuelta a su país. 2 meses de viaje, el cansancio y su paso dantesco por Darién lo habrían convencido de entregarse a las autoridades panameñas y desistir de su sueño de llegar algún día a Estados Unidos. Su reacción alude al momento aquel en el que, luego del cruce de frontera, supo que no tendría sentido seguir el viaje. Años después, vendrían otros como Juan para intentarlo. De todas maneras, el boquete en la región ya había sido abierto. Estoy seguro que estas cifras que vemos en pantalla se nos quedan cortas ante el drama y la intensidad con la que miles de personas están experimentando este tránsito. Pero justamente la existencia y el desarrollo de una industria de las migraciones y particularmente de lo que yo llamo en esta reflexión de esta mañana una industria del cuerpo migrante es lo que nos debe de ocupar y nos debe de preocupar. Inicio esta parte de la reflexión recordando que voy a partir de algunas consideraciones hechas
en el 2014 por Nina Nyberg Sorensen y Gameltoft, relacionadas con el concepto de industria migratoria, al cual ellos llegan en ese momento, en el año 2014, haciendo una especie de una revisión crítica del concepto y proponiendo sus propios acercamientos que vamos a ver posteriormente. Justamente yo diría que del 2014 al 2023, mucho de esa noción de industria migratoria ha debido y ha tenido que ser revisada porque es lo que más se ha desarrollado a escala global en los últimos años. Y particularmente yo quisiera señalar, antes de entrar a revisitar el concepto de industria migratoria, que si hay una noción que entró en crisis o en falseamiento, fue el de industria migratoria a partir de la contingencia sanitaria a la que entramos como planeta a partir de 2020. Si hay un momento en donde el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público entró en crisis vinculado con la gestión de las migraciones, pero además con el funcionamiento de otros motores que alimentan la migración y no necesariamente son motores formales, no necesariamente son mecanismos formales, es justamente el de la industria migratoria, porque si algo ha quedado claro a partir del fenómeno sanitario del año 2020 es la irrupción y la aparición de actores de otra naturaleza que vinculan territorios, que mueven las dinámicas de las movilidades humanas y las desarrollan con amplitud. Según algunas versiones y algunas reflexiones vinculadas con la gestión territorial de una zona fronteriza como la zona del Darién, eh, vinculada a los territorios de Panamá y Colombia, es que ante la ausencia del Estado hay algunos actores de la informalidad, del desarrollo ilícito, de actividades relacionadas con el comercio de drogas, con el comercio de armas, que han entrado justamente a administrar esos territorios. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto es importante para entender entonces esa relación entre costos, entre cálculos económicos que se desarrollan para el cruce de la migración de las personas migrantes por esa frontera. Otro ejemplo que podríamos dar, un poco como para subir hacia el norte de la región, que me parece interesante de recordar, es justamente una actividad que por estos días, eh, por ejemplo, hoy que hago esta grabación para ustedes, se conoce que desde hace unos 4 o 5 días previos, el servicio de trenes, el servicio de transporte de carga de tren que cruza todo México y que coloquialmente ha sido conocido como la bestia por las implicaciones que tiene justamente para la subjetividad, para las corporalidades de las personas migrantes, ha sido suspendido, reconociendo la empresa, que es una empresa de ferrocarriles mexicana, que ha sido desbordada por el aumento y la cantidad de personas que quieren cruzar territorio mexicano subidos en los lomos de esta bestia. Y resulta importante recordar que para usted subir a a esta a este medio de transporte, también tiene que desembolsar grandes sumas de dinero, no solo a quienes controlan el servicio de transporte, sino también a los actores del crimen transnacional que también hacen un negocio importante, dejando subir, haciendo bajar a las diferentes corporalidades migrantes de acuerdo también a digamos, a su discrecionalidad y a su selectividad, ¿no? Y así podríamos enumerar otra serie
de ejemplos que la geografía centroamericana, latinoamericana nos da con este tema, con esta relación siempre amplia en la que migración, industria queda subsumida. Lo primero que habría que decir, entonces, volviendo al tema de la revisión del concepto de industria migratoria, es que hablamos aquí de un mecanismo de comercialización de la migración, es decir, cómo la migración entra en los circuitos eh, de producción, distribución y consumo de distintas acciones relacionadas con su desarrollo, con su facilitación y también con su obstrucción, ¿verdad? Podríamos empezar relacionando este marco general vinculado con la noción esta de comercio de las migraciones o la comercialización de la migración. Lo otro importante que nos debe de llamar la atención, me disculpan, pero voy a compartir con ustedes un café esta mañana. Lo otro importante que nos tiene que llamar la atención es cómo a partir de ese proceso de comercialización de la migración se desarrolla toda una dinámica de infraestructura social para el negocio, ¿verdad? Y aquí empezamos a considerar incluir el tema del lucro ante la necesidad o el lucro con la necesidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la construcción o el desarrollo de una infraestructura social, no estamos hablando solo de una dimensión física que podría ser determinante, sino también de una serie de acciones, de mecanismos, de dispositivos que se activan en el desarrollo de las movilidades humanas, tanto en el origen, en el destino y también en el tránsito de las migraciones. Aquí quisiera hacer tal vez una nota al pie sobre este tema, y es que para entender la complejidad de estos procesos, bien convendría incluir en estas notas, en estas reflexiones, las, los supuestos teóricos que una reflexión académica como la planteada por el sociólogo argelino Abdelmalek Sayat ha realizado cuando dice que las migraciones se deberían de entender como un hecho social total, no solo vincularlas a las sociedades de destino, sino también a las sociedades de tránsito. En el tránsito pasa, ¿verdad? Ocurre. Y justamente si hay algo que habremos de notar en los últimos años es que es en el tránsito, en el cruce de fronteras, en el desarrollo de las dinámicas de vínculo entre un territorio y otro, están sucediendo cuestiones relacionadas con las intensidades, con los vínculos de estas migraciones y con estas territorialidades. Volvemos entonces al tema del concepto de industria migratoria y yo quisiera señalar que habría que considerar la participación de múltiples actores en este ámbito, ¿no? Y tanto Nyberg, Sorensen como Gametos lo señalaban en su momento, en esa reflexión del año 2014, que ya va a cumplir 10 años, y justamente mi sugerencia es que a partir de estas reflexiones podamos hacer una reconsideración, una actualización de sus importantes aportes, partiendo de una condición situada históricamente, espacialmente, geográficamente, como es esta de la cual partimos el día de hoy. Los múltiples actores de una industria migratoria son tanto aquellos que facilitan la migración como los que obstruyen la migración para su beneficio, para su lucro, ¿verdad? Quienes facilitan la migración podríamos ubicarlos en el marco de una dimensión
que podría ser denominada como la economía de la solidaridad, ¿verdad? Y que forman parte de aquellos procesos de acompañamiento y de apoyo de las múltiples dimensiones que componen un proyecto migratorio, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de los albergues instalados en zonas de frontera, en algunos países, como el caso de México, el caso de Guatemala también, y aquí en el sur de la región de Centroamérica también, ¿verdad? Esas espacialidades provistas para la solidaridad, para los afectos, ¿verdad? Para el acompañamiento. Grupos relacionados con iglesias, grupos relacionados con organizaciones sociales y civiles dispuestos para el acompañamiento. Pero la otra parte de esa industria migratoria es esta que nos interesa recalcar hoy y es la que mueve esas infraestructuras sociales para su beneficio y para su lucro. Es decir, vincula la migración con un hecho comercial, con un hecho económico, al cual le va, digamos, determinando réditos y réditos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es las implicaciones de todo esto? Haciendo esta introducción al concepto de industria migratoria, y es que los costos son justamente asumidos por las subjetividades migrantes, los costos tanto económicos como emocionales, como afectivos, familiares, ¿verdad? Es decir, quien paga los $700 para cruzar el Darién no es una organización, no es una cooperativa, ¿verdad? No es una colectiva o un colectivo. Quien paga ese costo de transitar el Darién es justamente la persona migrante, ¿verdad? Que lo saca de su bolsillo, ¿verdad? Para poder continuar la travesía. Y estamos hablando solo de una dimensión de ese hecho social total, como planteas allá, ¿verdad? Estamos hablando de una minúscula proporción de ese hecho social total que constituye el Darién, pero es que en el Darién no termina, digamos, el proyecto migratorio, no termina la inversión que una persona migrante proveniente de Venezuela, proveniente de China, tiene que desarrollar para poner fin a su destino migratorio en un país como Estados Unidos. Eh, Me gustaría señalar algunos elementos vinculados con esta revisitación que estamos haciendo para el concepto de industria migratoria, y es entender el funcionamiento de esas infraestructuras sociales, como lo mencioné anteriormente, en el marco de sistemas de migración mucho más amplios, ¿verdad? Y esta noción de sistemas de migración son planteadas por Castells y Miller, citados por Leiber y Gameltoft en el 2014, ¿verdad? Quienes señalan que la dimensión, la actuación de estas industrias migratorias se dan al interior de la conformación de sistemas migratorios vinculados con procesos de origen, procesos de tránsito y procesos de destino, ¿verdad? Donde funcionan, como ya mencioné anteriormente también, una variedad amplia de actores que dinamizan, obstaculizan, acompañan, limitan los proyectos migratorios, sobre todo para las personas que tienen en la migración una estrategia de sobrevivencia y una estrategia de desarrollo de nuevas potencialidades para sus vidas, ¿no? Está muy ligado a estas dos nociones de comercio de la migración, como lo mencioné anteriormente, y el negocio global. En algunas lecturas, sobre todo hacia la segunda década de este siglo XXI, se solía incluir una
un cuestionamiento a esa homologación que se hacía de la migración de otras dos coyunturas o de otras dos realidades que estaban moviendo miles de millones de dólares en el mundo, ¿verdad? El, el, el narcotráfico, que es una de ellas, ¿verdad? Y el terrorismo, ¿verdad? De hecho, que bajo esa visión que homologaba narcotráfico, terrorismo y migraciones, es que se empezaron a diseñar estrategias securitarias en casi todas las fronteras del mundo. Y esto muy a propósito de todos los acontecimientos que marcaron para siempre el rumbo de los procesos migratorios a nivel global, eh, provenientes de septiembre 11 del 2001, ¿no? Y cómo esa fecha va a ser determinante para el cambio en los procesos de gubernamentalidad, en los cambios en los procesos de gestión, ¿verdad? En el aumento de los enfoques de seguridad o los enfoques securitarios eh, relacionados con las gestiones de la migración a escala global. Entonces, sí que es un negocio global. Si sumamos la cantidad de miles de dólares que se está movilizando el paso de miles de personas por el tapón del Darién, si a eso le sumamos otras acciones en otros contextos globales o muy cercanos a nosotros, por ejemplo, la tríada fronteriza México, Guatemala, Estados Unidos, por ejemplo, donde se movilizan miles de millones de dólares al día relacionados con el paso de las personas migrantes por esos territorios. Si lo sumamos también a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las movilidades, con los desplazamientos forzados a raíz del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, si sumamos esto a los efectos de los desplazamientos también forzados por las intervenciones de actores del crimen transnacional en algunas territorialidades específicas, perdón. Bueno, entonces ya vamos haciendo sumatoria de un negocio que es global y en el que están interviniendo justamente las migraciones a escala internacional, a escala mundial, planetaria. Eh, una noción que incluyen Nyberg y Gameltoft, una noción más o menos, digamos, cercana a un concepto sobre industria migratoria, es este que les voy a compartir de seguido. Abro comillas. El conjunto de empresarios que, motivados por la búsqueda de ganancia financiera, proporcionan una variedad de servicios que facilitan movilidad humana a través de fronteras internacionales. Ahí vamos viendo algunas consideraciones importantes que luego las vamos a considerar, las vamos a profundizar. Los actores y servicios de la industria migratoria juegan un rol activo en cada paso de la migración y están presentes en los diferentes tipos de movimientos migratorios. La industria migratoria, por decirlo de alguna manera, engrasa la maquinaria de la migración internacional al proporcionar y articular la experiencia y los recursos de infraestructura necesarios para los movimientos transfronterizos. Quisiera señalar algunos elementos de este concepto que me parecen muy interesantes. El primero es cómo la movilidad está siendo entendida y cómo este concepto de industria migratoria está siendo entendido para conceptualizar la movilidad que se produce particularmente en los pasos de frontera, en los pasos de frontera internacional. Creo que el concepto de frontera tiene que ser revisado, ¿verdad? Tiene que ser ampliamente señalado, no solo a nivel académico, sino también desde otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Justamente hace algunos años ya una autora como Wendy Brown nos había hecho pensar en la esquizofrenia de las fronteras, como le mencionaba ella, ¿verdad? En la forma en cómo los estados habían empezado a levantar muros no muy convencidos
de que su promesa de protección, la promesa de proteger sus territorios estaba surtiendo efecto y que entonces había que elegir otro tipo de dispositivos para poder contener, para poder cuidar, para poder mantener, digamos, invariables los lazos identitarios, los lazos comunitarios que se desarrollan al interior de unas fronteras, ¿no? Bueno, esto ha sido pulverizado, me parece, ¿verdad? Esta impresión, esta noción ha sido de alguna manera pulverizada en los últimos años y ha desarrollado otros mecanismos, ¿verdad? Los procesos de globalización económica han de alguna manera puesto en entredicho estos marcos fronterizos, ¿verdad? Esta noción de fronteras como barreras, ¿verdad? Y no solo la globalización como proceso, macro proceso, sino que la misma pandemia, ¿verdad? Puso en entredicho el tema del cierre de las fronteras, el tema de las puertas cerradas, ¿verdad? Eh, Se creía que con el cierre de fronteras se iba a detener el paso de la pandemia o el paso del virus de un país a otro, y no solo no sucedió esto, sino que las migraciones también mostraron una capacidad de resiliencia, por decirlo de alguna manera, que es un concepto también que se ha utilizado mucho en muchos, por muchos en muchas disciplinas, ¿verdad? Tengo la impresión de que es un concepto que le tomamos prestado a la psicología, ¿verdad? Y que le hemos dado miles de connotaciones conceptuales, ¿verdad? Cientos de connotaciones conceptuales dependiendo de qué lugar disciplinario estemos ocupando. Bueno, la resiliencia de las migraciones en las pandemias, ¿verdad? No solo no se detuvo, ¿verdad? Y es que no se detuvo por obvias razones, sino porque hubo procesos que las forzaron, ¿verdad? Recordemos en el caso centroamericano cómo en ese año 2020, en el año 2020, ¿verdad? 2020, perdón, hubo hacia noviembre, producto de la acción devastadora de dos huracanes seguidos, ¿verdad? El ETA y el IOTA, ¿verdad? Hubo salida masiva y forzada de población de Honduras que estaba confinada y que debido al desastre ocasionado por estas eh, 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 acciones naturales, pues tuvieron que salir a pesar de la mascarilla, a pesar del confinamiento, a pesar de las fronteras cerradas. Y todo esto para decir que, bueno, que el proceso, el concepto de frontera hay que pensárselo y hay que vincularlo con otra serie de reflexiones, ¿no? Y también los actores y los recursos que moviliza la industria migratoria, esa que dice esta noción que engrasa la maquinaria de la migración internacional. Es decir, sin la participación de la industria migratoria, no tendríamos movilidades por el Darién en estos momentos, no tendríamos el paso en que a estas horas estoy seguro que se está produciendo en el río Suchiate, fronterizo entre Tecún y Ciudad Hidalgo, entre Guatemala y México, ¿verdad? No tendríamos los intentos que a estas horas de la mañana se está produciendo en el río Bravo que separa México de Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso es que este concepto nos ayuda mucho a entender sobre estas dinámicas que están produciéndose a lo largo y ancho de los territorios nacionales. Sobre el tema de las fronteras y sobre el tema de las geografías del lucro, como les menciono yo, es muy interesante entenderlas como esas espacialidades de la excepcionalidad, ¿verdad? Ustedes recordarán que la noción de excepcionalidad fue o estados de excepción, fue una noción que el académico Giorgio Agamben vinculó para desarrollar, para explicar
procesos que quedaban de alguna manera descontenidos o desajustados de los marcos de actuación estatales. Y justamente las fronteras han venido siendo entendidas como esas espacialidades de la excepcionalidad, donde por excepción quienes la cruzan también son construidos desde esa excepcionalidad. Es decir, las movilidades también serían, en el marco de esa conceptualización, serían entendidos como el desarrollo de, de esos procesos de excepcionalidad. Solo así se puede entender por qué la securitización empezó a ser instalada como un espacio natural, como una acción, un dispositivo natural de fronteras desde septiembre 11 del 2001, ¿verdad? Porque en esa fecha, a nivel global, entramos en un estado de excepción, ¿verdad? En un estado de, donde los estados, dicho sea de paso, asumieron características y asumieron otra serie de rasgos importantes de, de plantear y de desempeñar. Más o menos como en mayo del 2020, un grupo de geógrafos políticos saca un número especial relacionado con el COVID. A mí siempre me sorprendió la rapidez de estos colegas de la geografía política para atender en caliente lo que estaba ocurriendo. Y uno de los artículos que me llamó la atención de ese número fue el desarrollado por Lois sobre lo que ella le llama las fronteras de la espectacularización, ¿verdad? Para diferenciarlas eh, de fronteras que no parecieran tales, ¿verdad? Y esto lo quiero plantear con un ejemplo. En Costa Rica hay algunos pasos de frontera entre Costa Rica y Nicaragua que no están demarcados espacialmente, ¿verdad? No están demarcados ni siquiera con un mojón. La gente transfronteriza, ¿verdad? La que vive cotidianamente en estas zonas de tránsito, entiende cuándo está en Nicaragua y cuándo está en Costa Rica por la actuación de algunos rasgos vinculados con la naturaleza, ¿verdad? O algunos rasgos vinculados también con el follaje o con el paisaje, pero de otras maneras no tendrían cómo entender que están en un lado o el otro. En cambio, las fronteras espectaculares son estas fronteras que sí son, digamos, tienen el concepto de frontera bien asumido, ¿verdad? Desde el punto de vista espacial, como el caso, obviamente, de la, de las, denominadas esclusas de San Isidro, que son estas zonas de paso entre México y Estados Unidos, ¿verdad? En la frontera de Tijuana, San Diego, y así otras estaciones de paso y otras zonas de frontera, otros espacios de frontera que fungen como esa dimensión. Y en el medio de esta comprensión de las fronteras como espacios de excepcionalidad aparecen estas geografías del lucro, ¿verdad? Es decir, como lo mencionamos hace algún rato en estas reflexiones que comparto con ustedes esta mañana, eh, aparecen entonces, ante la ausencia de Estado, aparecen otra serie de actores y otra serie de dinámicas y dispositivos que construyen estas espacialidades de lucro, estas geografías de lucro como les he mencionado. En lo que llevamos del año ya, que ya se nos empieza a desgastar el 2023, tenemos en este cruce del Darién más o menos 350.000 personas. El contador va sumando, pero esto es lo que llevamos más o menos al momento de compartir con ustedes estas reflexiones. 50.000 niños y niñas, ¿verdad? Que han cruzado, han sido identificados cruzando ese paso.
tanto acompañados como no acompañados, ¿verdad? Y con la consideración de un número no determinado, no está tipificado, no solo porque ha sido imposible determinarlo o cuantificarlo, sino también porque a las personas les es imposible verbalizar lo que ven, pero también lo que experimentan en cuerpo propio, ¿verdad? Entonces, el tema de las desapariciones forzadas, el tema de las violencias sexuales y físicas, ¿verdad? Es un lugar común escucharlo en las narrativas de estas eh, eh, personas migrantes que logran salir del Darién, ¿verdad? Que son expulsadas del Darién de alguna manera, ¿verdad? La selva los expulsa y los deja en el paso, del lado panameño, ¿no? Pero es frecuente escuchar narrativas sobre cuerpos tirados, cadáveres, ¿verdad? Que las personas migrantes ven a su paso, ¿verdad? Y esto de alguna manera adquiere una dimensión dramática, ¿no? Eh, en los últimos meses, en las últimas semanas, y como resultado de acciones que el Estado panameño ha tratado de implementar, primero endureciendo las medidas migratorias, ¿verdad? Para quienes logren ser identificados como que vienen transitando por el Darién. Una vez instalados en territorio panameño, se les aplicará legislación migratoria bastante fuerte. Serán deportados, serán de alguna manera rechazados para que no entren a Panamá. Pero también se ha empezado a desarrollar, y esto sería tema para otra conversación luego, eh, una relación entre la huella ecológica y la huella de la migración. Y esto que ustedes están viendo es eh, una, una divulgación que se ha empezado a plantear como, vamos a ver, como mecanismo de disuasión de las migraciones por la zona del Darién, ¿verdad? Tratando de señalar que el impacto ambiental podría ser mayúsculo, está siendo mayúsculo para una zona que, digamos, de alguna manera es espacio natural. Sin embargo, las críticas a estas divulgaciones, a estos procesos de divulgación que el Estado panameño ha realizado es que justamente había sido en el pasado una zona desprotegida y desatendida, tanto desde el punto de vista social como ambiental, ecológico, eh, cultural, comercial. Y ahora con el tema del paso de estas migraciones, pues de alguna manera los ojos eh, que se ponen son ojos de interés, ¿verdad? Entre comillas. Y habría que cuestionarse mucho este tipo, digamos, de aseveraciones, ¿no? Eh, nos dimos a la tarea de buscar algunas recientes elaboraciones desde prensa, y tenemos este material que fue compartido hace pocos días por el New York Times, justamente el 14 de septiembre del 2023, y hacen una sumatoria también que podría ser complementaria a las cifras que dimos anteriormente. Dice así: el trayecto en lancha eh, para llegar al bosque tropical cuesta $40. Un guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar, $170. Alguien que carga tu mochila en las lomas lodosas, $100. Un plato de pollo con arroz, tras un día de escalar laboriosamente, $10. También hay paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable. Es decir, con tiendas, botas y otros artículos básicos, $500 o más. Y ahí la lista sigue engrasándose, sigue ensanchándose, ¿verdad? Ya para ir concluyendo estas reflexiones que he compartido con ustedes esta mañana, y agradeciendo también
de antemano la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes estas reflexiones. Terminamos hablando sobre el tema de la corporización en los análisis, ¿verdad? Y dejando hablar ese cuerpo migrante. Entonces, lo primero que habría que preguntarnos es, ¿contra qué actúa esta industria migratoria, esta parte de la industria migratoria cuya dimensión es el lucro, cuya dimensión es la ganancia a costa de la necesidad y de la urgencia de las personas? Bueno, actúa, para mi gusto, contra o a partir de tres elementos. Uno que es el perfilamiento racial. Ahorita vamos a explicar con un ejemplo a qué nos estamos refiriendo con este tema. El otro, esto tiene que ver mucho con los rasgos interseccionales de las subjetividades, ¿verdad? Actúa contra esas interseccionalidades y actúa también contra el derecho legítimo o el derecho ilegítimo de una persona a pertenecer o no pertenecer, ¿verdad? Como nos ha dicho Anna T. Hawkes en un artículo del 2019, es el cuerpo contra el cuerpo desde un proceso de jerarquización social y moral específica, ¿verdad? Cuando hablamos de perfilamiento racial, hablamos con este ejemplo, ¿verdad? Esa parte de la industria migratoria que determina cuánto cuesta el cruce de un cuerpo por el Darién. $700, que lo hablamos al principio, cuesta, porque así es como habla la industria migratoria, es decir, ese cuerpo cuesta transitar $700, un cuerpo venezolano, pero un cuerpo chino, un cuerpo proveniente de China y de los países de Asia, podría estar costando entre 1.500 a $2.000, solo el cruce por el Darién. No estamos considerando otro tipo de inversiones que las personas tienen que hacer antes de llegar ahí y después de cruzar, si es que cruza, si es que logra cruzar con, con éxito el Darién. Quisiera cerrar esta intervención esperando que les haya parecido sugerente esta forma de entrar al tema, esta relación entre industria migratoria, industria de las corporalidades, ¿verdad? Llamar la atención sobre algunos conceptos que hemos visto esta mañana, como el mismo concepto de industria migratoria, el mismo concepto de el hecho social total de las migraciones, compartido por Sayat. Este último elemento que vimos sobre el perfilamiento racial, que me parece importante de considerar, y en todos ellos me parece que el elemento fundamental es cómo relacionamos entonces esto que hemos mencionado esta mañana con relación al lucro, ¿verdad? Y la relación entre lucro y cuerpo migrante. De nueva cuenta, un agradecimiento a las personas organizadoras de este congreso, de este encuentro. Espero que tengan unas jornadas fructíferas. Como les mencioné al inicio de estas reflexiones, me mantengo a la espera de sus comentarios, de sus preguntas, de sus intercambios. Con todo gusto trataré de interactuar, de contestar en tiempo, si es posible. Y de nuevo, pues, mis mayores consideraciones para el desarrollo de esta actividad. De mi parte, esto sería todo. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Trabajo Social y el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, agradecemos al señor Guillermo Acuña González por sus aportes a esta actividad académica.
la cual ha sido denominada Industria Migratoria, Industria del Cuerpo, Lucro y Negocio en las Movilidades Humanas Contemporáneas, la cual versó sobre 4 puntos centrales: cifras recientes, revisitando el concepto de industria migratoria, geografías del lucro, el Darién como laboratorio, y corporizar los análisis cuando el cuerpo es el que habla. Nuevamente nuestro agradecimiento al señor Acuña González, a quien se le estará enviando un certificado de forma digital como agradecimiento por su ponencia y aportes. A partir de este momento, finaliza la transmisión en redes sociales del segundo día del Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Les pedimos a las personas que se encuentran en la sesión de Zoom que permanezcan con nosotros y nosotras. A las 10:30 continuamos con la agenda académica del día. Les recordamos llenar el formulario que se les ha enviado para consignar su participación en la mañana. Por otro lado, agradecemos a las personas que nos sintonizaron a través de perfiles de Facebook de la Universidad Estatal a Distancia y el de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el canal de YouTube de videoconferencias. Además, les invitamos a que nos acompañen mañana jueves 28 a las 9 de la mañana en la transmisión de la conferencia magistral Razones estructurales de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y políticas públicas en Latinoamérica, a cargo del señor José Manuel Grima, del Observatorio La Trata Argentina, y con la mesa especializada Acciones afirmativas ante escenarios múltiples, acciones de las universidades. De nuevo, muchísimas gracias por su compañía y les esperamos mañana.